Hola y gracias por acompañarnos hoy. En este video exploraremos una historia que sacudió al público argentino y cuestionó la imagen de uno de los actores más admirados del país. Hablaremos de un conflicto inesperado que reveló tensiones ocultas en el mundo artístico. Y sobre todo, analizaremos cómo una denuncia cambió la percepción de un mito. Durante décadas, Ricardo Darín fue visto como el hombre más íntegro del cine argentino, una figura casi intocable, cuya sola presencia transmitía honestidad y sensibilidad. Su carrera parecía construida sobre una mezcla de talento natural, disciplina y una humildad que lo diferenciaba de muchos otros actores de renombre. No era solo un protagonista exitoso, era un símbolo de rectitud en una industria donde el escándalo suele estar a la vuelta de la esquina. Para millones de espectadores, Darín representaba estabilidad en un entorno donde casi nada lo es. Desde niño creció rodeado de cámaras, escenarios y conversaciones sobre arte. Su padre, también llamado Ricardo, y su madre, René Roxana, eran figuras conocidas del ambiente teatral. Su infancia transcurrió entre ensayos, vestuarios y la magia de un mundo donde la emoción se convierte en oficio. A los 10 años ya aparecía en televisión y antes de cumplir 20, su rostro era reconocido por todos los hogares argentinos. Sin embargo, más allá de su crecimiento precoz, lo que lo convirtió en un ícono fue esa cualidad difícil de describir, una mezcla de calidez y autenticidad que traspasaba la pantalla. A medida que pasaban los años, su prestigio se volvió indiscutible. Películas como El secreto de sus ojos, 9 reinas o Carancho, lo situaron en un lugar de privilegio dentro del cine iberoamericano. En un país marcado por divisiones políticas y desencantos sociales, el nombre de Darín era uno de los pocos capaz de generar consenso. Tenía el raro poder de unir al público, de convocarlo sin estridencias ni escándalos. Era el ejemplo perfecto de que el éxito no necesariamente exige sacrificar la integridad. Y mientras conquistaba premios, admiración y respeto, mantenía una vida personal tranquila lejos de excesos y titulares amarillistas. Fue padre joven y se mantuvo cerca de su familia. Participaba en causas sociales, hablaba con mesura en entrevistas y proyectaba la imagen de un hombre reflexivo y sereno. Con el tiempo, este perfil casi impecable se volvió parte fundamental de su identidad pública. Pero incluso las figuras más admiradas pueden ocultar sombras, o al menos zonas grises. Algunos colegas mencionaban que podía ser exigente, intenso y obsesivo en el trabajo. Nada demasiado grave, nada que rompiera su aura de buen compañero, pero sí pequeñas señales de que, como cualquier ser humano, tenía matices y momentos de tensión. Aún así, para la mayoría, estas historias eran simples anécdotas que no alteraban su prestigio. Hasta que llegó el año 2018, un punto de inflexión en su trayectoria. Lo que parecía un periodo más de éxito profesional, se transformó en el inicio de una tormenta inesperada. La obra Escenas de la vida conyugal seguía llenando salas en todo el país, y el dúo formado por Darín y la reconocida actriz Valeria Bertuccelli parecía tener una química natural sobre el escenario. El público los aplaudía de pie, la crítica los celebraba, y nada hacía sospechar que, detrás del telón, una incomodidad silenciosa estaba creciendo. Fue en ese contexto que, durante una entrevista televisiva, Bertuccelli decidió romper años de silencio. Con un gesto serio, y una voz controlada pero tensa, relató que había sufrido maltrato psicológico, y un uso desequilibrado del poder durante la obra. Contó que se había sentido humillada, desplazada y emocionalmente erosionada. No hablaba de violencia física ni de gritos, sino de algo más difícil de ver, de una forma de tensión sutil que con el tiempo se volvió insoportable. Gracias por ver este video y te invito a suscribirte al canal, porque eso nos da fuerza para seguir creciendo. Sus palabras conmocionaron al público. Era posible que el actor más querido del país hubiese generado tanto dolor en silencio. Era posible que la imagen del último caballero del cine argentino escondiera comportamientos que nadie imaginaba. La denuncia no solo sorprendió, sino que abrió una grieta emocional en la opinión pública. A partir de ese momento, nada sería igual.
Lo que se estaba gestando no era un simple desacuerdo profesional, sino una confrontación entre la imagen pública de un símbolo y la experiencia íntima de una mujer que aseguraba haber sido herida. Y esa tensión, una vez expuesta, comenzó a expandirse como una onda que alcanzaría a toda la industria. El mito había sido puesto en duda y el país entero empezaba a preguntarse cuánto conocía realmente a sus ídolos. El silencio se rompió, la controversia nació y la historia que parecía perfecta comenzó a resquebrajarse. El caso Bertuccelli no solo señaló un conflicto puntual, sino que encendió un debate mucho más amplio sobre poder, sensibilidad y la forma en que se construyen las relaciones en el mundo artístico. Y así, el primer capítulo de esta historia quedó marcado por una pregunta dolorosa. ¿Qué sucede cuando la admiración se enfrenta a una verdad incómoda? La revelación de Valeria Bertuccelli cayó como un relámpago en un cielo que hasta entonces parecía despejado. Sus palabras no eran vagas ni ambiguas, sino precisas y dolorosas. Hablo de humillación, de un trato que la hacía sentir pequeña, de un desgaste emocional que se había vuelto intolerable, durante la obra Escenas de la vida conyugal. No menciono violencia física, ni agresiones directas, pero describió algo igual de complejo, un tipo de tensión silenciosa que corroe desde adentro y que rara vez deja marcas visibles. Su relato cuestionó todo lo que el público creía saber sobre el detrás de escena de esa exitosa producción teatral. La contundencia de su testimonio se expandió rápidamente. En cuestión de horas, los principales medios del país replicaron sus declaraciones, y las redes sociales se llenaron de opiniones encontradas. Algunos la aplaudieron por su valentía, señalando que denunciar a una figura tan querida no era fácil, y que hacerlo implicaba un riesgo real para su carrera. Otros, en cambio, se mostraron incrédulos, sosteniendo que las acusaciones no tenían fundamentos claros, y que podían ser producto de malentendidos o sensibilidades personales. La polarización fue inmediata y profunda. La industria del espectáculo tampoco permaneció en silencio. Actores, actrices, directores y periodistas comenzaron a posicionarse, generando un debate que iba mucho más allá del conflicto individual entre dos colegas. Para muchos, lo expresado por Bertuccelli representaba una problemática extendida en el ambiente artístico, donde las jerarquías y los egos desmedidos podían crear entornos de trabajo hostiles. Había quienes sostenían que la actriz había dado voz a una forma de violencia emocional que durante años se había normalizado. El impacto de sus palabras se vio amplificado por el contexto mundial. El movimiento Me Too se encontraba en plena expansión, y las discusiones sobre maltrato, abuso de poder y desigualdad estaban transformando industrias enteras. Argentina no era la excepción. Las mujeres de distintos sectores comenzaban a denunciar situaciones que antes se mantenían ocultas por miedo o por la presión social de preservar la armonía laboral. En ese clima, la voz de Bertuccelli adquirió una resonancia que superaba su experiencia personal. Pero a medida que su testimonio ganaba fuerza, también aparecieron las dudas. Quienes se mostraban escépticos preguntaban por qué había esperado tanto tiempo para hablar, porque no lo había hecho en un ámbito privado o institucional, y porque no existían otros relatos similares contra Ricardo Darín. Estas interrogantes alimentaron aún más la grieta entre los que creían firmemente en la actriz y los que defendían la trayectoria impecable del actor. La prensa dedicó horas y horas a analizar cada gesto y cada frase de ambos artistas. Programas de espectáculos, paneles de opinión y noticieros centrales debatían si lo ocurrido constituía realmente maltrato psicológico o si se trataba de diferencias creativas exageradas por la sensibilidad del momento. Cada nueva entrevista, cada nuevo comentario de colegas reavivaba el fuego de una polémica que parecía imposible de apagar. Bertuccelli insistió en que no buscaba destruir a nadie, sino relatar su vivencia y visibilizar lo que muchas mujeres habían callado por años. Contó que durante mucho tiempo había dudado en hablar por miedo a ser considerada conflictiva, un estigma capaz de arruinar oportunidades laborales en un medio tan competitivo como el teatro. Su sinceridad conectó con muchas espectadoras, que reconocieron en su relato experiencias propias de desvalorización y desgaste emocional.
Al mismo tiempo, surgieron voces que defendían a Darín con convicción. Para ellos, la acusación no encajaba con la imagen del actor, ni con su conducta histórica. Colegas que habían trabajado con él describían a un profesional respetuoso, exigente, pero nunca abusivo. Estas posturas generaron un contrapunto, que dividió incluso a personas del mismo entorno artístico, dificultando la construcción de un relato unificado. Lo que quedó claro es que la acusación de Bertuccelli no solo cuestionaba la conducta de un actor famoso, sino que señalaba una problemática estructural. Era un llamado a revisar las dinámicas de poder dentro del teatro, a repensar los límites del liderazgo creativo y a entender que la sensibilidad emocional no es un lujo, sino una necesidad para garantizar ambientes de trabajo saludables. La historia dejó en evidencia algo que muchos preferían no ver. Las relaciones profesionales pueden ocultar tensiones profundas que solo salen a la luz cuando alguien se atreve a romper el silencio. Mientras la discusión crecía, el público se encontraba atrapado en un torbellino emocional. Por primera vez, la figura de Ricardo Darín aparecía asociada a una polémica de magnitud nacional. El actor que durante años había evitado escándalos, se encontraba en el centro de una tormenta que no había provocado intencionalmente, pero que lo colocaba en una posición incómoda y vulnerable. La grieta ya estaba abierta, y su profundidad aumentaba con cada nueva opinión que se sumaba al debate. Con la revelación de Bertuccelli, la narrativa cambió para siempre. Lo que hasta entonces parecía una colaboración artística exitosa, se transformó en un campo de batalla donde chocaban percepciones, emociones y experiencias irreconciliables. La denuncia encendió una discusión que aún hoy sigue generando reflexiones. Y así, la historia continuó su curso hacia un punto inevitable, la respuesta del propio Ricardo Darín, un momento decisivo, que mostraría otra capa del conflicto. Cuando la acusación de Valeria Bertuccelli alcanzó su punto más alto en los medios, todas las miradas se dirigieron inevitablemente hacia Ricardo Darín. Era imposible imaginar que un artista con una trayectoria tan respetada permaneciera en silencio. La opinión pública esperaba una respuesta que aclarara, justificara, o al menos, diera forma a un conflicto cada vez más difuso. Y cuando finalmente habló, lo hizo con una mezcla de serenidad y desconcierto que solo profundizó el debate. En las primeras entrevistas que concedió, Darín se mostró sorprendido y dolido. Reconoció que habían existido tensiones durante la obra, algo que consideraba normal dentro de un proceso creativo exigente, pero negó haber tenido la intención de herir o menospreciar a su compañera. Insistió en que el teatro es un espacio cargado de emociones intensas, y que las diferencias interpretativas pueden ser percibidas como ataques personales, cuando la sensibilidad está a flor de piel. Era una explicación razonable, pero no suficiente para quienes esperaban una postura más contundente. Luego vino la frase que definió su posición, y que terminó generando interpretaciones opuestas. Si en algún momento se sintió mal por mi forma de trabajar o por algo que dije, le pido perdón. No era una disculpa directa por un hecho específico, sino una expresión condicional que dejaba abierta la puerta a múltiples lecturas. Para algunos, fue un gesto de humildad y empatía. Para otros, una manera elegante de evitar asumir responsabilidad plena. La ambigüedad de sus palabras reflejaba una tensión más profunda, la dificultad de conciliar la percepción de dos personas que vivieron la misma experiencia, de formas totalmente diferentes. La reacción dentro del ambiente artístico volvió a dividir las aguas. Hubo colegas que defendieron a Darín con firmeza. Aseguraron que siempre había sido profesional, respetuoso y colaborador, y que jamás habían visto actitudes que se acercaran a un abuso de poder. En su relato, el actor podía ser intenso o detallista, pero no hostil. Para ellos, la denuncia de Bertuccelli respondía a diferencias internas amplificadas por un clima social convulsionado. Sin embargo, también aparecieron voces que respaldaron a la actriz, o que, al menos, reconocieron la existencia de prácticas laborales que, aunque
no necesariamente malintencionadas, podían generar desgaste emocional. Algunos señalaron que en el teatro, donde la jerarquía creativa es marcada, resulta fácil que los límites se diluyan sin que los involucrados sean plenamente conscientes del daño que provocan. Aunque no todos apuntaban directamente a Darín, el contexto revelaba una problemática más amplia sobre las dinámicas de poder en el arte. La discusión se volvió aún más compleja cuando algunos mencionaron que el caso recordaba situaciones vividas en otras industrias culturales del mundo, especialmente en medio del auge del movimiento Me Too. En ese clima, la acusación de Bertuccelli adquiría una resonancia distinta. No se trataba de equiparar a Darín con figuras como Harvey Weinstein, cuyo nombre apareció inevitablemente en varias comparaciones, sino de entender que la línea entre liderazgo y abuso puede ser más delgada de lo que se asume. Era un recordatorio de que incluso quienes gozan de prestigio pueden formar parte de dinámicas dolorosas sin proponérselo. Mientras tanto, Darín optaba por mantenerse prudente. No buscaba polemizar ni contradecir directamente a Bertuccelli. Por el contrario, se mostraba dispuesto al diálogo y repetía que lamentaba cualquier malestar que ella hubiese experimentado. Esa actitud generó simpatía en algunos sectores, pero en otros alimentó la idea de que estaba evitando enfrentar el problema de fondo. La controversia parecía no tener un punto de cierre claro. El público seguía atrapado en la incertidumbre. Cada uno interpretaba la historia desde sus propias vivencias, creencias y afectos. Los admiradores del actor consideraban injusto que una larga trayectoria de conducta intachable pudiera ponerse en duda por un conflicto puntual. Los seguidores de Bertuccelli veían en su testimonio la validación de una realidad muchas veces minimizada dentro de los espacios artísticos. Entre ambas posturas emerge una verdad incómoda. No siempre es posible determinar con claridad quién tiene razón. Lo que sí quedaba en evidencia era el choque de percepciones. Dos personas habían compartido el mismo escenario, los mismos ensayos y la misma presión de una obra exitosa, pero cada una lo vivió desde emociones distintas. Para ella, fue una experiencia dolorosa que erosionó su autoestima. Para él, fue un proceso creativo intenso, sin intención de causar daño. La diferencia entre ambas miradas era el centro del conflicto y también la razón por la cual la controversia se volvió tan poderosa. La historia avanzaba hacia un punto donde ya no se discutían solo hechos concretos, sino interpretaciones, sensibilidades, y la manera en que las palabras y actitudes pueden impactar de formas impredecibles. Y mientras las conversaciones se multiplicaban, la figura de Ricardo Darín comenzaba a experimentar algo que nunca antes había enfrentado. El peso de la duda pública, una sombra que amenaza incluso a los artistas más queridos. El escenario estaba preparado para el siguiente capítulo. Con la respuesta del actor ya sobre la mesa, el debate se trasladaba a un terreno más amplio, donde la industria entera sería puesta bajo la lupa. El conflicto personal entre dos intérpretes se convertiría en una reflexión sobre el poder, la exigencia y la fragilidad humana, en un ambiente donde las emociones son herramienta y a la vez herida. Así comenzaba una fase aún más profunda de la polémica, aquella que revelaría que, más allá de los nombres, el verdadero problema era estructural. Cuando la respuesta de Ricardo Darín ya había sido escuchada, y el debate público parecía no tener un rumbo definido, la atención comenzó a desplazarse hacia un escenario más amplio. Lo que había empezado como un conflicto entre dos artistas, se transformó lentamente en un espejo que reflejaba las tensiones más profundas de la industria del espectáculo. La polémica, lejos de apagarse, dio paso a una serie de conversaciones necesarias sobre el poder, la vulnerabilidad y las estructuras que durante años se habían naturalizado en silencio. Uno de los primeros efectos visibles fue el cambio en la manera en que los medios y el público analizaban el ambiente teatral. Diferentes figuras comenzaron a compartir experiencias, no necesariamente vinculadas a Darín, pero sí relacionadas con dinámicas laborales que, en retrospectiva, dejaban al descubierto comportamientos normalizados que generaban malestar emocional.
Actrices y actores hablaron sobre presiones excesivas, comentarios desestimatorios o liderazgos que traspasaban la frontera de lo profesional sin que nadie se atreviera a cuestionarlo abiertamente. La denuncia de Valeria Bertuccelli, sin proponérselo, operó como una puerta de entrada para que otros relatos emergieran. No eran testimonios dirigidos contra una persona en particular, sino reflexiones sobre un sistema donde la sensibilidad y el bienestar emocional muchas veces quedaban relegados a un segundo plano. La industria, acostumbrada durante décadas a funcionar bajo patrones jerárquicos rígidos, comenzaba a revisar sus prácticas internas. La polémica revelaba que había un malestar latente que no surgía de un único caso, sino de una estructura entera que necesitaba cambios. Mientras tanto, la figura de Ricardo Darín atravesaba una transformación silenciosa. No hubo sanciones formales ni cancelaciones masivas, pero sí un cambio perceptible en la forma en que se movía en el espacio público. Entrevistas que antes eran un trámite ahora se convertían en oportunidades para mostrar un perfil más introspectivo. Evitaba opinar sobre temas controversiales y prefería hablar de su oficio desde una perspectiva más humana, consciente de que su palabra tenía un peso diferente al de años anteriores. No era un hombre derrotado, sino uno que entendía que su imagen había cambiado y que debía caminar con cautela. Los proyectos laborales del actor continuaron, pero con una sensibilidad distinta. En cada aparición se podía percibir una mezcla de prudencia y vulnerabilidad que no formaban parte de su figura pública en el pasado. El mito del actor inmaculado había dado paso a una versión más compleja, un artista que cargaba con las cicatrices de una polémica que nunca pudo resolver de manera definitiva. Curiosamente, esta nueva faceta generó empatía en parte del público, que veía en el cambio un signo de humanidad más que de debilidad. Por su lado, Valeria Bertuccelli también siguió adelante con su carrera, aunque inevitablemente su nombre quedó asociado al episodio. No obstante, con el tiempo su testimonio comenzó a adquirir un matiz diferente. Lejos de ser una figura conflictiva, muchos empezaron a reconocerla como alguien que, desde su experiencia personal, había aportado al debate sobre las condiciones laborales en el ambiente artístico. Su voz inspiró a otras mujeres a revisar sus propias historias, creando un efecto dominó que se expandió más allá del teatro. A medida que avanzaban los meses, el silencio entre ambos artistas se volvió significativo. No hubo reconciliaciones públicas ni intentos de reencuentro profesional. Era como si ambos hubieran aceptado, de manera tácita, que la distancia era la única forma posible de cerrar un conflicto que no tenía resolución clara. Ese silencio no solo hablaba de la imposibilidad de reparar lo ocurrido, sino también de la necesidad de seguir adelante sin reavivar heridas que ya se habían expuesto ante el país entero. El verdadero aprendizaje de esta etapa llegó cuando la discusión dejó de centrarse en las figuras individuales y se trasladó hacia la industria en su conjunto. Directores, productores y docentes de escuelas de teatro comenzaron a revisar metodologías de trabajo que durante años se habían considerado normales. Se instaló la idea de que el talento no justifica el destrato y que la exigencia creativa no debe confundirse con dinámicas que erosionan la autoestima de quienes participan en un proyecto artístico. Incluso el público, que suele observar la cultura desde afuera, empezó a entender que el escenario es un lugar donde conviven la belleza y la presión, la entrega y el desgaste, la admiración y la fragilidad. La polémica hizo visible algo que durante mucho tiempo se había ignorado. Los artistas, más allá de su fama, son seres humanos que pueden equivocarse, sufrir, pensarse o desbordarse emocionalmente. La perfección no existe, ni en el arte ni en la vida. Así, el caso dejó un legado inesperado. No ofreció respuestas absolutas ni un veredicto definitivo, pero generó una reflexión colectiva sobre el poder, la responsabilidad y la necesidad de construir ambientes laborales más empáticos. La industria ya no podía seguir funcionando con las mismas reglas de siempre. El escándalo había marcado un antes y un después, y aunque la polémica se calmara con el tiempo, su impacto seguía latente en cada debate, en cada obra, en cada ensayo.
El conflicto entre Darín y Bertuccelli se volvía ahora un símbolo, no de culpables y víctimas, sino de una transición cultural más amplia. Una transición que abrió puertas difíciles, incómodas, pero necesarias para entender que el arte también puede ser un espacio donde la sensibilidad se cuide y no se castigue. Y mientras esta transformación cobraba fuerza, la historia avanzaba hacia su último capítulo, aquel donde la pregunta ya no era qué sucedió, sino qué quedó después de todo. Con el paso del tiempo, la tormenta mediática que rodeó el conflicto entre Riccardo Darín y Valeria Bertuccelli fue perdiendo intensidad, pero no desapareció por completo. Como suele suceder con los escándalos que involucran a figuras queridas, las aguas se calmaron en la superficie, pero la memoria colectiva siguió vibrando con preguntas sin respuesta. La historia no terminó con un cierre concreto, sino con una serie de reflexiones que transformaron para siempre la percepción del público sobre ambos artistas. Darín continuó trabajando en cine y teatro, demostrando que su trayectoria y talento seguían intactos. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no era la figura inmaculada que representaba un ideal casi perfecto de integridad. Ahora cargaba con una sombra que no lo anulaba, pero sí lo volvía más humano. Su presencia en entrevistas mostraba a un hombre más cauto, más introspectivo, consciente de que su imagen había sido atravesada por un conflicto que nunca buscó, pero que lo obligó a repensarse. Ese nuevo rostro, lejos de debilitar su legado, lo acercó a un público que valoraba la vulnerabilidad tanto como la fortaleza. En paralelo, Bertuccelli siguió desarrollando su carrera con una mezcla de determinación y distancia emocional. Evitó profundizar en el episodio, y prefirió enfocarse en sus proyectos. Aunque su nombre quedó inevitablemente ligado al escándalo, con el tiempo su testimonio fue reconocido como parte de un cambio mayor en la manera de entender las dinámicas de poder dentro del arte. No fue vista como alguien que intentó destruir una figura querida, sino como una artista que puso en palabras un malestar que muchas habían experimentado. La industria también cambió. Directores, productores y elencos comenzaron a revisar la forma en que se gestionaban los procesos creativos. Se promovieron espacios de diálogo, se revisaron metodologías de ensayo, y se instalaron conversaciones sobre los límites entre la exigencia profesional y el desgaste emocional. Lo que antes se consideraba parte del oficio ahora era materia de reflexión. El caso había abierto una puerta que nadie podía volver a cerrar. Pero más allá de las consecuencias laborales, el verdadero impacto se sintió en el plano emocional y cultural. La controversia dejó al descubierto la fragilidad de la idolatría. El público se vio obligado a enfrentar una verdad incómoda. Los artistas que admiramos no son figuras totales ni perfectas, sino seres humanos con matices, contradicciones y límites. Pueden inspirar, conmover y al mismo tiempo equivocarse. Esta dualidad, tan evidente pero tan difícil de aceptar, se volvió el punto central del debate. La historia de Darín y Bertuccelli no ofreció un veredicto definitivo, porque, en el fondo, nunca fue un caso de blanco o negro. Fue un encuentro doloroso entre dos sensibilidades, dos formas de interpretar el mismo proceso, dos verdades que chocaron sin anularse mutuamente. Para algunos, Darín siguió siendo un símbolo del cine argentino. Para otros, el relato de Bertuccelli marcó un antes y un después en la forma de entender el maltrato emocional. Y entre ambas posturas, se abrió un espacio que invitó a pensar, a escuchar y a poner nombre a experiencias que durante años se habían silenciado. Hoy, con la perspectiva del tiempo, queda un interrogante que trasciende a los protagonistas. Como sociedad, ¿estamos preparados para aceptar que quienes admiramos pueden ser complejos, contradictorios o incluso dolorosos en su intimidad? ¿Podemos seguir valorando su obra sin idealizar su humanidad? ¿Es posible admirar a alguien real y no perfecto? La respuesta, quizá, está en la forma en que cada espectador elige procesar esta historia. Algunos seguirán viendo a Darín como un referente. Otros encontrarán en Bertuccelli una voz que encendió discusiones necesarias. Y muchos entenderán que el arte, como la vida, es un territorio donde coexisten la grandeza y la fragilidad.
Lo cierto es que el legado de ambos continúa. Sus carreras siguen vivas, sus trabajos siguen siendo aplaudidos, y su conflicto se convirtió en un punto de inflexión que dejó huellas más profundas de lo que cualquiera imaginaba. Al final, la verdadera enseñanza no reside en determinar quién tuvo razón, sino en reconocer que la verdad puede dividirse, sentirse y experimentarse de forma distinta según quien la viva. Y así, esta historia queda abierta, como las grandes preguntas que acompañan al ser humano. ¿Qué hacemos con nuestros ídolos cuando dejan de ser perfectos? ¿Qué hacemos con nuestras heridas cuando se cruzan con las de otros? Quizá, la respuesta más honesta sea esta. Lo seguimos mirando, pero con los ojos un poco más despiertos.